Yo vi o sea, pues yo vi, no, están los documentos que nosotros enviamos de la corporación, de compensar en la plataforma, ¿listo? Y estuvimos hablando un poquito ahí con la coordinadora, porque estuvimos pues con el cuento de las personas que no han inscrito, que no han ido, eh, que no han asistido, y me solicitaron que si había posibilidades de realizar un trabajo, llamémoslo así, como un trabajo de entrega. ¿Listo? Yo tengo en mis archivos un documento de Excel, el cual de hecho nos va a servir hartísimo porque lo vamos a resolver en estos 2 días y ese archivo, al resolverlo en los 2 días, nos va a servir muchísimo para definir todo lo que son funciones, todo lo que son funciones, tablas dinámicas, todo. Para la última esencia de mañana, lo último que dictaríamos serían las macros. ¿Listo? Ese. Y lo importante y lo bueno que nos va a resultar es que ese trabajito que vamos a resolver, que vamos a utilizar, como lo vamos a resolver en línea, nos va a ser práctico y nos va a servir altísimo para presentarlo como un proyecto final. Es súper interesante. Entonces, eso sí, pues les digo, es mío, lo he realizado yo a lo largo de todo lo que he desarrollado los cursos de Excel. Entonces, tranquilos, ya hace parte de su colección, es suyo. Se los envié ya, se los envié, lo acabé de enviar para que no se fueran a asustar. Se los envié al correo electrónico, ¿listo? Entonces, pues voy a colocar aquí se me olvidó, voy a colocar aquí en el grupo, aquí en el grupo. Entonces, se envía por correo un taller que será entregable y se desarrollará entre hoy y mañana. Entonces, súper, nos queda súper chévere el curso. Porque hay personas que todavía se pierden con la cuestión del unirse al grupo, entonces voy a enviar el vínculo de hoy. Copiar. eh, Listo, entonces ahí ya le llegó. Listo, ahí está el vínculo para las personas que están. Listo, súper. Vale. Entonces, como yo ya se los envié, les envié a su correo, al correo que tenían escrito. No sé si alguno tenga alguna cosa. Puedo también, más, hagámoslo mejor también, por si alguno tiene algún inconveniente, vamos a colocarlo aquí por el WhatsApp. Nos queda fácil, ¿sí o no? Ya lo tenemos por todos los medios, ese tallercito. Listo, enviado, por si lo necesitan. Listo. Ahí tenemos, imposible que no lo tengamos. Ya después nosotros le vamos a hacer la vinculación y todo eso. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, nos lo pidieron que fuera calificable, nos pidieron que fuera calificable. Entonces vamos a tener las 4 y el taller final. Es un taller, pues obviamente, de demostración que se realizó el curso, que esto. Porque, pues obviamente, sabemos que lo que ustedes están manejando, pues es una clase empresarial y obviamente sus directivas están, pues, muy interesados en el desarrollo del curso. Yo ya realicé las llamadas, les agradezco a todos, realicé las llamadas a las personas que no habían ingresado a la plataforma. Entonces ya ahorita ya me pongo a hacer las llamadas de los que faltan, porque por ejemplo solo tengo 9 del taller uno, del módulo uno, solo 9 personas y mire, ya vamos a terminar. Entonces, listo, nada. De hecho les di tiempito, ya abrieron el taller, ya miraron el taller. Sí, pregunta Lorena, pregunta Una tranquilamente. pregunta Sí, dime. a todos. El taller, tú no lo dejas y hay que ir mirando las clases, ir haciendo todo lo de las clases o a qué No, hace referencia. el taller es que lo vamos a realizar de una vez.
Ya, Ah, de de una una vez. vez. Ok. Sí, o sea, es que miren, y lo van a ver, en el taller empieza uno a desarrollar de paso a paso todo lo que son funciones y nos permite desarrollar muchos ejercicios. Por ejemplo, en esas, cuando vemos esas gráficas, podemos explicar gráficas, podemos explicar otra vez validación, podemos explicar otra vez, entonces ahí está, ustedes lo van a ver que ya lo vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacerlo? Por eso les dije, lo vamos a trabajar hoy y mañana. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tenemos, pues ustedes tienen pues todo el material de apoyo, todo el material de aprendizaje y aparte de eso vamos a desarrollar hoy y mañana este taller. Entonces, el taller va a estar resuelto, llamémoslo así, en video, ¿sí? Y ustedes lo van a poder desarrollar. Entonces, cuando yo les diga el taller, pues entonces ustedes se van a referir a los videos, resolver el taller, el taller de Excel. ¿Sí? El taller de Excel que nos pidió el profesor, porque pues obviamente los ejercicios que ustedes tienen en la aplicación y en la plataforma, pues yo creo que ya debieron haber hecho el módulo uno y el módulo 2. El módulo 2 es súper sencillísimo, ese taller de Excel es súper sencillo, el del módulo 2. Listo, si nos queda tiempo, pues de pronto mañana lo resolvemos, ¿vale? Este taller lo vamos a resolver hoy y vamos a empezar a hacer un trabajo. Espero que pues que sea interactivo, ¿no? Que interrelacionemos. Sí, listo, Lorena, vuelve y pregunta. Les envié el archivo por los dos medios, ¿no? Por WhatsApp y por su correo electrónico. Dime, Lorena, Sí. Pregunta, dime. pero esa parte del taller. eh, yo he hecho algunos talleres, pero en la plataforma no me aparece que estén calificados ni nada. ¿Hay algún problema por eso? Ah, no, 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 no. De pronto pues se me ha pasado por calificarlos. Yo hoy califico entonces nuevamente, porque pues sí, la semana pasada pues yo lo dejé calificado. Seguro lo hiciste después de que yo calificara y quedó ahí en stand-by. Pero sí, no, tienes que estar pendiente de la calificación y de los comentarios. Sí, porque pues yo los hice, fue el 10, el día antes, y no tengo la calificación. Entonces, Ah, y bueno, no, listo. porque no me aparece ni chulito ni nada, entonces no sé si es que no han subido o si tuve un problema o qué pasó porque no me aparece. ¿Qué tiene mamá? Sí, entonces hace la mañana, ¿cierto? Voy a abrir WhatsApp, güey. Porque Sí, sí, señor. abrir mi correo. Pero mi curso es el G48. Ah, Porque vale, perdona. Listo. Entonces, tarea, ponerme hoy al día de calificaciones. Listo, yo me pongo entonces al El día de mío la también está calificación. sin calificar. Listo. Entonces no se preocupen. Ahorita entonces a lo que termine, dejo calificado. Me comprometo que ahorita a lo que terminemos, de pronto terminamos un poquitico antes, me dedico a calificar todos para que todos queden calificados. ¿Listos? Me comprometo. Va, queda en eso. Listos. Entonces ya ahorita los reviso, ya los descargo y ya les califico para que quede calificado hoy. Perfecto. Listo, ya tengo tarea. Una tarea. Así como ustedes tienen tarea, yo tengo tarea. Listos. Bueno, pregunta con lo del taller que vamos a resolver. Súper. Ese taller es súper, súper chévere, créanme. Eso ha sido un proceso muy largo y es muy funcional para todo lo que trabajen ustedes con respecto a Excel. Entonces, lo mismo que trabajamos con los otros talleres, como yo ya se los envié, ustedes lo que pueden hacer es, y me encanta, descargarlo y desde el celular e ir trabajando en el Excel. Y sin embargo, yo sé que alguien me había dicho en algún momento, profe, es que usted dicta muy rápido. Bueno, sí, me toca un poco rápido agilizar, pero recuerden que les va a quedar el video para que ustedes lo vean un poquito más despacio si en algún caso no tienen. En la primera parte eso es súper rapidísimo, la primera parte es súper esencial, ya las últimas partes pues como ya son funciones, entonces me dedico un poquitico más a explicar lo que son las funciones, ¿listo? Entonces, si quieren y sin nada otra, pues empecemos de una vez lo que es el taller del Excel que vamos a desarrollar, ¿listo? Entonces, nada, voy a compartirles entonces, voy a compartir acá, voy a dejar de verme en cámara. ¿Listo? Seguimos acá y lo que vamos a hacer es compartir entonces la pantalla. Listo. Aquí, vea, ya está listico, listico. Entonces, eso es... miren, el Excel que yo les envío es una serie de hojas que cada que vamos agregando y adelantando en hojas, va aumentando, digamos, llamémoslo, no la dificultad, porque no es la dificultad, sino como el conocimiento.
porque no es que sean más difíciles más adelante, lo que pasa es que pues ya vamos a empezar. Aquí, por ejemplo, estos tres primeros son de forma. Aquí esto es de referencia relativa. Hay unos de referencia absoluta. Funciones. Entonces, miren que todo esto ya lo manejamos, pero es como para que... Ahora, otra cosa súper importante del taller, que me gusta de este taller, es que son ejemplos, cada ejemplo es individual y son totalmente diferentes, pero son ejemplos reales. Entonces, como les había explicado que todo allá en Excel, cuando ustedes les pidan algo, eso ya es dependiendo del ejercicio. Entonces, aquí vamos a tener súper ejercicios diferentes y los vamos a hacer súper dinámicos. Vamos a hacer todo el paso a paso, pero lo vamos a hacer rápido, pero bien hechecito para que ustedes entiendan. Otra cosa que me parece funcional es que resulta y sucede que las plataformas, tanto Excel, Word, PowerPoint, todo lo que nosotros tengamos que hacer es una secuencia de pasos. Entonces, lo más importante en estas aplicaciones es tener y saber y aprender la secuencia de pasos. Y otra cosa que viene a ser importante es que cuando nosotros estamos dando una secuencia de pasos, también tenemos que aprender muchísimo a dar instrucciones. Entonces, por consiguiente, tenemos una eventualidad acá de nosotros dar instrucciones con diferentes, por ejemplo, instrucciones, perdón la redundancia, pero de diferentes instrucciones de diferente forma. Entonces, también aprendemos a dar instrucciones. Miren, tenemos, por ejemplo, vamos a empezar de una vez. Entonces, tenemos un cuadro y entonces el primero dice, el costo total corresponde al producto entre la cantidad y el costo unitario. Entonces, es el producto que vamos a decirle, deme la respuesta de la cantidad, producto, o sea, quiere decir la multiplicación del costo unitario. Le doy Enter y lo tengo. Recordemos que con doble clic arrastro. Listo. Ya hice la primera parte. Luego aplique el formato moneda en los valores que corresponde. ¿Dónde corresponde moneda? Tanto en el costo unitario como en el costo total. Selecciono los dos elementos y me dice que le coloque un formato moneda. Le coloco formato moneda. Sencillamente. ¿Listo? Ahora, alinear los títulos de manera que queden centrados y de un color de relleno verde. Estas son instrucciones, por ejemplo, que cuando uno se va a certificar las hacen. Entonces, los títulos, seleccionamos todos los títulos. Dice de manera que queden centrados, los colocamos aquí en alineación centrada, todos centrados, y le vamos a colocar un fondo de color, un relleno de color verde. Hay unos colores verdes, aquí hay diferentes verdes, está este verde, dice verde claro, y verde, entonces es el verde, porque dice color relleno verde. ¿Listo? Esa es la primera instrucción, punto. Entonces, ¿ahora qué voy a darle? Entonces voy a darle archivo, guardar como, y lo van a guardar con su nombre. ¿Listo? Entonces, taller Excel, entonces voy a colocarle yo, bueno, Excel taller de la mañana. Usted le colocan su nombre y todo eso. Entonces, voy a guardarlo aquí en la carpetica que tengo de ustedes de compensar. Aquí en la carpeta que tengo de compensar y listo, lo voy a guardar. Listo. Entonces, guardado. No dice más instrucciones, ya tenemos el primer ejercicio. Así es que vamos a manejar. ¿Qué pasa? Que como esto ya lo habíamos visto, es súper sencillo. Ya cuando vayamos más adelante que tengamos que dar alguna explicación, entonces nos sirve para la explicación. Vamos a la siguiente, formato. Entonces dice, aquí es miren, aquí es un ejercicio de los alumnos que me dicen que por favor tengo que obtener las calificaciones, pero resulta y sucede que cada calificación, ese C1, ojo, no nos confundamos, el C1 no es la posición C1 porque la posición C1 es aquí no hay nada. Dice calificación 1, calificación 2, calificación 3 y el examen. Entonces, la calificación 1 obtiene el 20%. La calificación 2 se obtiene el 20%, la calificación 3 del 20%, sobrando el examen, que es el 40%. Entonces, miren, nosotros acá tenemos un examen final y resaltamos que esto es lineal. Entonces, por consiguiente, yo le doy, deme el resultado, deme la respuesta, de la calificación inicial multiplicada por el 20, y acordémonos que cuando hablamos del 20% colocamos 20%. Si en algún momento, si en algún momento yo quiero utilizar, por ejemplo, de la calificación 2 y la puedo multiplicar, ¿a cuánto equivale el 20%? A 0,2, que puede ser igual,
es igual al 20% más la calificación 3, que es, bueno, hagámoslo todas con el 20% para que ustedes no se confundan, por el 20%. ¿Listo? Y la calificación 3 entonces por el 20%, ¿cierto? Más la última calificación, que es la del examen, esa la vamos a multiplicar por el 40%, obteniendo un 100%, que así es que se sacan las notas. Si yo le doy Enter, ay, por ahí hay un simbolito, me salió una tilde por equivocación, listo. 4. Ojo con esto, porque yo les voy a decir una cosa, aquí aparecen sin decimales. Bueno sería que ustedes le pusieran decimales para que supieran que este primero no es 4, sino 3, 5, o sea, ahí está más bajita, ¿listo? Miren, ahora si yo la hago de la forma como yo les explicaba, que es no con el porcentaje, sino a lo que equivale el tanto por ciento. Entonces sería igual a la calificación 1 por 0,2, que es el 20%, más la calificación 2 multiplicada por 0,2, que es el 20%, más la calificación 3, que sería multiplicada por 0,2, el 20, más el final, o sea, la que es el examen, multiplicada por 0,4, que es el 40%. Y, ojo, aquí me salió un porcentaje, error, número. Perdón. ¿En cuál tuve el error? En alguna de las dos tuve el error. 20, aquí no es el 2, perdón, aquí es el 20. Listo, ahí fue el error. ¿Listo? Entonces obtenemos exactamente las mismas notas. Tanto lo hicimos con el 20%, que lo ven ahí, como en el siguiente lo hicimos con 0,2, porque sabemos que eso es equivalente, ¿sí? Y démonos cuenta que para cada uno cogió su línea. La calificación 1, la calificación 2, la calificación 3 y el examen, ¿cierto? Entonces en cada uno tiene su línea. Entonces lo hicimos de dos formas. Listo. No se nos olvide guardar y seguimos. Formato 3. En el formato 3 dice la densidad. Ojo, hay por ejemplo algunas tablas que no nos indica qué hay que hacer. ¿Sí? En la anterior nos decía qué teníamos que hacer. Aquí en esta tabla tenemos que tener una deducción de qué es lo que nos pide la tabla. Entonces resulta y sucede que nosotros tenemos una provincia, tenemos una superficie, tenemos un total de población. Me dice que la densidad es igual, entonces yo le voy a decir igual a la habitantes sobre kilómetros cuadrados. ¿Y dónde me dice los habitantes? Pues en la población, C7, dividido kilómetros cuadrados, que es la superficie. Así es que se determina, entonces, la población sobre, entonces en este ejercicio sería C7 dividido B7, y tengo el enter. Y obtengo la densidad. Doble clic para arrastrar. Entonces en todas tengo la población, que es el azul, sobre la superficie, teniendo la densidad de población. Ahora, resulta y sucede que aquí me dicen que tengo tantos hombres, sexo. Entonces me faltan las mujeres. ¿Cómo yo he determinado cuáles son las mujeres? Tengo la población y a esa población, de esa población tengo los hombres, pues por simple lógica, es la población menos los hombres. Entonces, deme la respuesta de la población menos los hombres. Entonces, yo puedo sacar de alguna tabla algunos datos sin necesidad de que me indiquen, sino pues perdón, ¿no? Por simple lógica. Entonces, yo obtengo la cantidad de mujeres. Tengo la población y tengo los hombres, pues la deducción de las mujeres es la resta. Entonces acá me dice la densidad de los hombres. Según lo anterior me decía que la densidad de los hombres es la cantidad de hombres dividido la superficie, porque la superficie va a ser igual para todos. 8.7. Miren. Y en la última hay dos formas de hacerlo. Por ejemplo, aquí es la densidad de mujeres. Entonces la densidad de mujeres la puedo determinar yo, dándome el resultado de la densidad total menos la densidad de hombres, me va a dar la densidad de mujeres. ¿Sí o no? O, como aprendí en el otro, que era, deme la respuesta de las mujeres dividido la superficie. Y me da exactamente lo mismo. Ojo, ahí no se preocupen por la cantidad de, llamémoslo así, que la cantidad de, mire, esa es exactamente igual, ¿sí? Por la cantidad de decimales. Entonces, ahí yo a veces coloco así el ejercicio para que ustedes sepan que esta densidad la tomé de
la densidad de los hombres. Acordémonos de que aquí en las fórmulas, ¿no? Que pues, teníamos las flechitas de dónde precede. Pero bueno, si no, F2 y decimos la densidad es la densidad total menos la densidad de hombres me da la densidad de mujeres. Y en esta lo que hicimos fue las mujeres sobre la superficie teniendo la densidad de mujeres. Vale, guardamos y seguimos en la siguiente. Ahora, voy a detenerme una acá para preguntar. ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna duda? ¿O cómo les ha parecido? Ese ejercicio que yo tengo es súper práctico para todo lo que yo hablé con los jefes y los directivos de hacer. ¿Cómo les ha parecido? ¿Súper? Sí, pero va muy rápido, profe, ya me quedé. Ay, Diana. En serio, ya me quedé. Entonces, lo hago un poquito. Bueno, bueno, sí, vamos a intentarlo hacer más despacio. ¿Listo? Súper. Y qué pena. Sí, qué pena, Carlos Fernando. Es que a veces uno se vale que pues que ustedes ven la grabación, pero pues como por agilizar. Vamos a hacerlo más despacio, sí. En la primera esencia pues era formatos. Entonces vamos a hacerlo súper despacio. Me avisas, Diana, me dices, espere, pare, fréname. Diana va a ser mi freno de mano. Ah, listo. Pero sí les ha parecido interesante. Y miren todos los que son. Uno dice, uy, puchica, eso. Claro. Y mire que son ejercicios, ahí estoy dándole tiempito por si quiere alcanzarme. Son ejercicios que van siendo prácticos, ¿no? Y reales. Vale. Bueno, entonces, vamos a hacer el siguiente. Entonces, me dice, vamos a empezar, pero ahorita les explico, ahí va a empezar a cambiar. Entonces, dice la deuda actual. Me dice, la deuda actual corresponde a la diferencia entre la deuda anterior y el pago. Entonces, bueno, ¿cómo así que la diferencia? O sea, yo doy el igual y la diferencia es la deuda anterior menos lo que pagó. Quiere decir que yo estoy obteniendo, para saber la deuda actual, yo tengo que saber la deuda anterior menos lo que pagó para saber cuánto va a tener ahorita. O sea, yo tengo una deuda, pago algo, entonces tengo una deuda normal. Entonces, mire, si ustedes son, yo molesto, si ustedes son prestadores gota a gota, entonces eso les sirve porque ustedes saben cuál es la deuda anterior menos lo que pagó ahorita, entonces tenemos la deuda actual. Entonces tenemos la deuda actual en la primera casilla y lo único que vamos a hacer es doble clic. Entonces aquí ya tenemos toda la deuda actual de las personas teniendo en cuenta el pago realizado. Entonces es la deuda anterior menos el pago. Corresponde a la deuda anterior. Entonces corresponde a la diferencia. Deuda anterior menos pago. Listo. En el porcentaje me dice que hay que hacer esta ecuación, que es el pago sobre la deuda anterior. Entonces miren tan interesante. Entonces deme la respuesta de el pago, ojo, el pago sobre dividido la deuda anterior. Y lo que nos va a dar acá son unos valores en decimales. Pero esos valores en decimales que me presentan ahí, más adelante dice aplique el formato de porcentaje a los valores de la columna E sin decimales. Entonces acordémonos que seleccionamos, ojo, vuelvo a hacerlo yo, seleccionamos todos los valores que yo quiero modificar en formato. Puedo aplicar acá o puedo darle control 1 para mostrar el formato y obtengo yo los diferentes formatos y me dice formato porcentaje sin decimales. Y acordémonos que el 0,5 es el 50%. ¿Qué tal? Y miren que a veces uno dice, bueno, ¿y eso qué? Porcentaje de pago. Claro, miren lo interesante. Si yo debía 100.000 y pagué 50.000, quiere decir que yo pagué la mitad, o sea, el 50%. Aquí abajo, si yo debía 50.000 y pagué 50.000, quiere decir que pagué el total, o sea, el 100%, pagué toda la deuda, por eso ya no tengo una deuda. ¿Sí o no? Y dependiendo a qué edad, tenía 200.000 y pagué 80.000, entonces pagué un 40%, quiere decir que me quedo debiendo el 60%. Y aquí tengo una deuda de cuánto he pagado. Por lo menos aquí en el último, que es una deuda de 2.500.000 y solo pagué 50.000, pues solo pagué el 2%, pero tengo valores de pago que se utilizan deteniendo el pago sobre la deuda anterior y ese valor lo tengo que expresar o aplicar en un formato porcentaje para yo poder identificar el tanto por ciento de lo que se pagó, ¿vale? Entonces, por eso nosotros acá tenemos un formato de que 0,5 equivale al 5%.
No me demoro tanto porque como ya lo habíamos explicado en clases anteriores, entonces es súper interesante. Ahora dice aplique el formato contable en las cifras, salvo el porcentaje. Listo, entonces en las deudas, entonces selecciono, recordemos que selecciono, y me dice que coloque un formato contable, contabilidad. ¿Listo? Para que se vea así con el signo moneda. Entonces yo tengo aquí un formato súper interesante. ¿Así voy bien o ya muy despacio? ¿O vamos bien? Así va bien, pero Listo, 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 listo. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, ahí nosotros vamos a seguir con la siguiente. Listo, vamos a seguir con la siguiente. Entonces, aquí vamos a trabajar RR, o sea, referencias. Entonces vamos a ir supuestamente despacio porque aquí no nos indica nada. Pero pues obviamente cuando nosotros trabajamos una tabla de precios y de valores, entonces yo sé que acá tengo cantidad, digamos que cantidad no está centrado, cantidad, tengo el detalle y tengo el valor unitario. Pues por lógica, la mayoría de tablas que funcionan así, ya no voy a utilizar el igual voy a utilizar el más la cantidad por el valor unitario. ¿Por qué duplico el más? Porque yo puedo iniciar una ecuación o con el más o con el igual. ¿Listo? Es indiferente. Entonces, con el más me pase más fácil, porque no tengo que utilizar la mayúscula. Entonces, y más, y le coloco el valor. Y me da 32.000. Acordemos que lo único que tengo que hacer es arrastrar para las siguientes, teniendo que el total es la cantidad por el valor unitario. Ahora, cada valor, cada total, lo tengo que multiplicar por el IVA. Y el IVA me aparece acá abajo, que es el 19%. Entonces recordemos que nosotros utilizamos el de referencia. ¿Listo? Y ese valor de referencia me dice más el total multiplicado, ojo, porque como ya lo aprendimos, como vamos a utilizar este valor de referencia, lo que tenemos que hacer es referenciarlo o, como le llamo yo, fijarlo. Y para que sea fijo, utilizamos la tecla F4. Como va a ser un fijo absoluto, relativamente absoluto, va a quedar siempre ahí. Entonces, yo lo que hago es dejarlo así, le doy Enter y aplico la fórmula hasta acá. ¿Sí? Entonces yo ya tengo una... profe, pero yo Dime. no, no leí la tecla F4 y me salió igual el resultado. Leí solo Enter. Sí, pero cuando vayas a arrastrar no te va a dar el resultado. Ok. Lo Porque, de arrastrar. exacto, porque cuando arrastras, en el valor primario sí te sale, pero cuando no se referencia, miren, cuando no se referencia, buena pregunta, volvámoslo a hacer, cuando no se referencia, entonces los valores siguientes me van a dar mal, porque me van a dar 0, porque en el siguiente va a formular con la siguiente, entonces ya no es relativo, ¿sí ves? Ya aumentó también la forma de la ecuación, por eso en la primera esencia tengo que fijarlo para que cuando yo arrastre la fórmula no se me modifique ese valor de la fórmula, ¿sí? Y en todas, por eso iba a decir la siguiente, en todas como en esta, todas me multiplica por el 19%, mira, 19%, la siguiente por el 19%. Entonces, eso es lo que se llama fijar o referenciar. Miren, referencié el B11 para que todos los totales me multipliquen por un solo valor de referencia. Recordemos que también habíamos utilizado varias cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a hacerlo acá. Entonces yo puedo también colocar, denme la respuesta del total y multiplicarlo por un valor, o sea, el 19%, ¿sí? El 19% y me va a dar los valores, ahí sí no tengo nada que fijar ni referenciar. Y acordémonos que también podía ser, no es el 19%, sino 0,19. Entonces, puede ser el total por 0,19 para que no sea un valor. Miren, los valores me están dando exactamente iguales. O en última esencia, yo puedo coger este valor y colocarle un nombre. Acuerden que yo colocaba, seleccionaba el valor, me iba al cuadro de nombre y le coloco un nombre, que puede ser IVA. IVA. ¿Cierto? Entonces, en la última esencia, lo que yo hago es decirle que me dé el resultado del total multiplicado, como le coloqué un nombre, entonces lo referencio
IVA, ahí aparece, y ya no tengo que referenciarlo porque al arrastrar no me va a modificar, porque todo lo multiplica por el IVA. Y yo sé que el IVA, porque cuando yo voy acá a la barra de nombre y le digo el IVA, todo el IVA es ese 19%. Entonces, en algunos valores, si yo modifico este valor, que me aparece que antes el IVA era el 16%, solo me va a modificar los que van con referencia a esta celda, no los que hice directamente, porque estos los hice directamente con el 19 o con el punto. En cambio, estos que sí los hice con referencia a ese valor, sí me modifican. 19%. Entonces, esto se utiliza es cuando yo voy a utilizar un elemento de referencia. Por ejemplo, más adelante lo vamos a ver con el precio del dólar. ¿Listo? Profe, Dime. su merced me podía volver a explicar, por favor, cómo fue que hizo cuando le colocó el nombre ¿Nombra? para restarlo no por sí, señor. O sea, Listo. cuando nombró el IVA, pues con IVA. Listo. Entonces, seleccionamos la celda y nos vamos al cuadro de nombre. Mira acá arriba, cuadro de nombre, ¿cierto? Y ahí aparece el nombre, IVA. Entonces, IVA. Entonces, se le colocó IVA y se le colocó, entonces, IVA y se le colocó Enter. Nosotros, eso es la clase, eso lo vimos pues en las clases pasadas, cuando nosotros vemos la fórmula, vemos aquí un administrador de nombre que me va a permitir tener los diferentes nombres. Aquí yo tengo muchísimos porque como es un ejercicio de referencia, pero yo puedo buscar el del IVA que acabo de crear, IVA, y me dice que es el 19% y que es la celda B11. Entonces yo le puedo cambiar, modificar, y aquí yo le puedo cambiar el nombre, ¿cierto? IVA, o puedo colocarle otro nombre si quiero referenciarlo. Entonces, aquí se pueden modificar los nombres, cambia en el administrador de nombres. Y lo que hice fue seleccionar, el nombre se coloca cuando uno selecciona una celda y en el cuadro de nombre le coloca un valor. Andrés. Enter. Y cuando yo esté en cualquier parte y llame la celda Andrés, me va a seleccionar la que yo tenía. ¿Listo? Como también puedo seleccionar un rango de celdas, por ejemplo, todas estas celdas, y colocarles un nombre y colocarles IVAs. No IVA, sino IVAs, porque el IVA ya está. Y le digo Enter. Entonces, cuando yo vaya a nombrar IVAs, me relaciona el rango de celdas, o sea, varias celdas. ¿Listo? En esta ocasión solo seleccioné una. ¿Vale? Listo. Profe, o sea que con esa, lo que pasa es que yo tengo problemas, digamos, con la referenciación con el F4, porque mi computador es Hewlett Packard y la configuración viene diferente. No te Entonces, preocupes. ¿qué sucede? Cuando yo estuve haciendo el ejercicio, pues no me daba, porque la configuración de F4 no me daba. Entonces, Sencillo. O sea, con este truquito ya lo puedo solamente referenciar y no necesito, o sea, y me queda fija, ¿sí? Ojo, también podemos nosotros colocar el signo pesos antes de cada un elemento. Colocar el signo pesos, o sea, miren yo cómo lo voy a hacer. Entonces coloco signo pesos, shift del 6, del 4, signo pesos, y el IVA que es B, signo pesos, 11. Entonces ahí que ya hice la fijación. Pero ojo, si ustedes tienen algún inconveniente con algunos teclados de los computadores portátiles, las funciones, las teclas de función, aplican o funcionan con una tecla que está en la parte de abajo al lado del botón de Windows, que es FN. Para oprimir la función tienen que mantener oprimida esa tecla FN y ahí sí sacar la función. Porque las funciones se aplican con la tecla de ayuda FN. Por ejemplo, si ustedes necesitan la tecla F1 de ayuda, entonces función F1. Mira a ver si te funciona. La tecla de función es una tecla que queda abajo. Listo, sí, señor. ¿Ahora sí aplica? ¿Sí aplica el Profe, F1? no la puedo, o sea, no lo puedo hacer en este momento porque voy camino a una cita médica. Ah, bueno, no te preocupes. Le estoy Entonces, poniendo cuidado en listo, el celular. Entonces, acuérdate de la función. Entonces, puchica. Entonces, sí, es una tecla que está abajo. Por ejemplo, a mí me funciona igual. Entonces, es función F4. Entonces, muchos teclados funcionan así para eso. Bueno, vamos a la siguiente. Esta tablita es muy pequeña, no la hagan individual. O sea, yo estoy haciendo, en algunas hago tablas pequeñas, en otras grandes, pero es para que ustedes tengan más referencias. Entonces, acá tengo Juan y me dice el sueldo. Entonces, me dice que Juan es el sueldo. Ojo,
porque a Juan le pagan en dólares. Sí, yo tengo ahí mal referenciado porque coloqué que el dólar es a 500 pesos, pero es para que ustedes entiendan el ejercicio. ¿En qué sentido? Que yo, si a Juan le pagan en dólares, yo necesito saber el valor en pesos. ¿Qué hago? Deme la respuesta del dólar multiplicado, el valor que le pagan a él multiplicado por lo que está el dólar. Ese es el que fijo F4 y le doy Enter. ¿Listo? Entonces, ¿Cómo? el valor por el precio que está en el dólar. El dólar aquí lo tengo referenciado como que está en 500 pesos, lo fijo con F4 y Enter. ¿Listo? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos y básicamente tenemos el error de que efectivamente yo tengo este valor en dólares. Tengo el valor en dólares, entonces, pero yo sé que el dólar de hoy no está en eso. Entonces, pero lo referencié. ¿Para qué? Para que yo en algún momento haga el ejercicio rápido, de decir, porque no me cargó la página. Entonces uno tiene que, ¿por qué? Porque el dólar no está igual. Entonces aquí yo le voy a decir dólar hoy, entonces dólar hoy. Listo. Miren, 4.940. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En la tabla tengo que utilizar, pero en vez de modificar todas las multiplicaciones, yo solo multiplico el valor que está ahí, que es 49. Madre, está re, se me olvidó. 4.940. Uy, 4.940,05. Entonces, ahí coloqué el valor del dólar. Entonces, al darle yo Enter, como está referenciando ese sueldo, inmediatamente me modifica los valores, teniendo yo cuánto es el valor que le van a pagar al día. Entonces, yo puedo tener todas las ecuaciones, ojo, pues yo sé que es una tabla muy pequeña, pero todas las ecuaciones, y aquí lo único que tengo que variar en su momento es el precio del dólar del día. ¿Sí? Mañana va a estar en 4.950. Entonces, mañana yo solo aplico acá el 50 y ya me modifica todos los valores de la tabla. ¿Sí o no? Solo con cambiar una. ¿Por qué? Entonces, seleccioné un valor y lo multipliqué por el valor referenciado. ¿Vale? Aquí tengo el valor referenciado. Listo. Enter. Tengo otro elemento. Vamos a seguir. Ay, no se nos olvide guardar. Vamos a ir guardando. Entonces, Profe, sí, dime. un favor, ¿se puede volver un momento a la hoja 2, a la A la, RR2? a la RR2, ¿sí? Ay, pues madre, Eh, nos faltó este nos valor. falta, sí, eso le iba a decir. Buen punto, gracias. Uy, sí. Y aquí sí, claro, qué pena. Uy, buen punto. Mm. Entonces, pues, ojo, el total con IVA es sencillo decir este más este. El total más el IVA. ¿Listo? 38.000. Aquí lo que yo explico en estos valores es que hay veces que yo, por ejemplo, coloco el total más el IVA, ¿cierto? Y entonces el total con el IVA es el total más el IVA. En muchas ecuaciones yo puedo hacer el total directo, sin necesidad de tener una casilla del IVA. Entonces recordemos que para obtener esto es el total más el total por el IVA. El total más el total por el IVA. Casi siempre es igual para que nos dé la misma respuesta. ¿Sí o no? O sea, el total, miren, el total más el total por el IVA. Aquí está el total de 3. Entonces, vean, el total, que es el total de 3, y el IVA, que es el total más el IVA. Entonces, yo puedo hacer la ecuación directa sin necesidad de recurrir a la casilla del IVA. ¿Sí? Ahí son varias formas de nosotros sacarlos. Entonces, ahí yo les presento. ¿Listo? Vale. Y gracias. Qué pena con ustedes. Listo. El RA, entonces tenemos el dólar. RA, ahora sí, sigamos guardando. Listo. Entonces, vamos a la siguiente.
¿Listo? Bueno, entonces estamos en esta, que es la de importe de compra. Bueno, aquí hay otra forma de hacerlo. Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen, bueno, aquí mire cómo van a hacer. Entonces tiene los valores y me dice cuál es la ecuación que yo tengo que hacer. Entonces, en el importe de compra, o sea, en esta ecuación, me dice que la respuesta es las acciones, o sea, marco la acción, no son todas, porque recordemos que estamos en un ejercicio lineal, multiplicado por el precio de compra. Enter. Miren, yo puedo hacer, ojo con lo que voy a explicar, yo puedo hacer todos los primeros. Entonces acá me dice, el importe de mercado es igual, o sea, el más, de las acciones multiplicadas por el precio del mercado. Enter. La ganancia absoluta me indica que es la respuesta del importe de mercado, este importe de mercado, menos el importe de compra. F6 menos E6. ¿Listo? Enter. Ahora, la ganancia en porcentaje me dice que es el resultado de la ganancia absoluta dividido importe de compra. Enter. ¿Vale? Y en la última me dice que la ganancia absoluta corresponde, entonces la respuesta es a la ganancia absoluta dividido el precio del dólar. Porque todo está en pesos y para pasarlo a dólar, ahí sí es dividido, ¿cierto? Enter. Entonces yo obtuve todas las ecuaciones, entonces selecciono todas las primeras ecuaciones y lo único que tengo que hacer es arrastrar hasta abajo. Listo. Ahí obtuve un error. ¿Por qué? Porque acordémonos que esa ganancia absoluta al final se nos olvidó que debemos fijarla, F4, para obtener la respuesta, porque esa siempre tiene que ser con respecto al precio del dólar. Entonces, nos vamos a esa y dense cuenta que yo lo que hice fue ubicarme en la casilla y F4, F4. ¿Listo? Y aquí nuevamente el precio del dólar es modificable a lo que está hoy. 4.940, 40,05. Y al darle el enter, pues yo tengo cuánto fue la ganancia en dólares al día, porque el dólar lo puedo ir modificando a lo que esté cada día, ¿vale? Entonces, aquí el ejercicio, sí, yo a veces, ¿por qué? Para poder entonces enseñarles que aquí me puedo volver, selecciono el valor que voy a referenciar y le oprimo F4 para que quede referenciado. Entonces dice, aplique el formato dólar. ¿Qué pasa? Que muchos estos valores hay que colocarle el valor de USD dólar. Entonces seleccionamos el valor, vamos a inicio, vamos al de formato de moneda. En el formato de moneda está el del dólar, que lo van a encontrar ustedes dándole clic aquí y ojo, van a escribir rápido. Si lo escriben despacio, U y después S, miren que va a ir, pero si lo escriben rápido, lo pueden sacar USD. ¿Listo? Ahí lo encuentran, USD, lo seleccionan. Ese es el precio en dólar y es el formato USD. Uy, qué tan pequeñito. Entonces aumentemos los dólares, entonces ahí está. USD en dólares. Centavos de dólar, $1. ¿Vale? Listos. Entonces, ahí seguimos con toda la práctica porque estamos haciendo un ejercicio, una tabla, y obviamente como lo vamos a querer ver en esto, entonces por eso es que nosotros cambiamos el formato y vamos haciendo el ejercicio de seleccionar y modificar formato. Y vamos retomando las clases anteriores. Sigamos. Ahora las Profe, referencias. Sí, dime. el Dime. anterior, ese ganancia en dólar, ¿no es en porcentaje? No, no porque. Pero sí, lo estamos mirando, ese es el porcentaje, ese se puede mirar aquí en el tanto por ciento, pero como lo estamos pasando a dólar, entonces es un tanto por ciento. Sí, podría ser verado en dólar, en porcentaje, sí, tiene la razón. Listo. Sí, muy bien, aquí el importe y la ganancia en el 100% que es la ganancia y esto se puede mirar en porcentaje, sí señora. Muy bien, uy, qué pilera, eso está muy bien.
Listo. Sigamos. Entonces, aquí volvemos otra vez al mismo ejercicio. Entonces, miren que acá uno ya como que vamos a tratar de hacerlo más rápido por el tiempo. Entonces, aquí el importe de ventas es igual al artículo por el precio. Por el precio. Pero recordemos fijar F4 de una vez. Enter. El costo de ventas es igual o más al artículo por el costo. Entonces, por el costo. No se nos olvide fijar F4. La ganancia bruta. Entonces, la ganancia bruta ya es el ingreso de ventas menos el costo de ventas, que es la ganancia, que fue cuánto gané. Y la ganancia neta es igual a la ganancia bruta menos los gastos generales, que es lo que yo gasté. Y aquí tengo una tabla supremamente que es la de, pues, si yo tengo un artículo y si yo, el precio es a 500 pesos, pero yo lo compré 318, pues yo me estoy ganando un porcentaje dependiendo de la cantidad de artículos que yo vendí. Entonces tengo un ingreso, tengo un costo de ventas, tengo una ganancia bruta y tengo una ganancia neta. O sea, yo me estoy sabiendo cuánto gano. Pero no se nos olvide que cuando estamos unificando, entonces referenciamos con respecto a un valor. Listo, seguimos guardando. Ahí ya es más, ahí ya se vuelve un poquito más como mecánico, ¿no? Mecánico y ya de atención. Y yo sé que ustedes ahí van. Y miren que, ojo, esto también parece como en la academia de conducción. En la academia de conducción nosotros estamos eh, teniendo en cuenta que cuando uno primero tiene un conocimiento, que es el que nos dicta el profesor, que es un conocimiento, que la clase y todo eso. Y después, para nosotros mejorar el conocimiento, lo que obtenemos son habilidades. Y estas habilidades las obtenemos cuando el trabajo es repetitivo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo actividades repetitivas, de repetir y repetir y volver a hacer, yo les digo a mis estudiantes, miren, yo acá lo explico. Ojalá ustedes volvieran y tuvieran la oportunidad de empezar de cero y empezar a hacerlo y hacerlo más rápido y cada vez más rápido y cada vez más rápido. Con eso ustedes se vuelven hábiles en su desempeño. Listo. Vamos a la siguiente. Entonces, ya que vamos a referenciar un valor, entonces me dice que los ingresos ¿a qué corresponderían? Entonces los ingresos serían fácilmente la unidad de ventas por el precio. O sea, cuántas unidades y cuánto vale. Y entonces aquí tengo cuántos son mis ingresos. Listo. Y la comisión la voy a obtener del 15%. Recordemos que aquí el 15% está en una celdita. Entonces, lo mismo. Entonces, sería el valor del ingreso. Entonces, ¿qué dice? Comisión del 15% del ingreso. Entonces, la comisión es el 15% del ingreso. Entonces, multiplicado por el 15%. Pero como es fijo, F4. Bien. Fácilmente tenemos la comisión. ¿Cierto? El ingreso más la comisión. Ya sabemos que aquí cuánto le van a dar. Uno sería decir que cuánto es el ingreso más la comisión, que es lo que le van a pagar a uno. Así es que se saca. Listo. O la pueden sacar directamente. Vamos a guardar y vamos a seguir con la siguiente. Listo. Esta no se preocupen, es que está cortada. Córranla para la izquierda. Me quedó ahí, córranla para la izquierda. ¿Listo? Entonces, sueldo en UF. Eso es un valor que nosotros tenemos ahí, que es un sueldo de una unidad monetaria chilena que es muy pequeña. Entonces, lo que vamos a decir que es el sueldo dividido por este porcentaje. Pero no se nos olvide fijarlo, F4. Entonces empezamos a hacer el ejercicio y no se me olvide fijarlo, Enter F4. ¿Para qué? Para tener los valores. ¿Listo? Listo, eso es un sueldo en FM, en UF, no se preocupen, que es el sueldo valor dividido el sueldo UFF. Listo, aquí vamos a hacer un ejercicio que me dice, si yo tengo un sueldo y trabajo 25 días y de cada día trabajo 8 horas, entonces yo tengo que hacer una ecuación. Y acá es compleja, pues acá me gusta más explicarla como en tablero, pero pues vamos a ver si la entendemos aquí. Resulta y sucede que si yo quiero saber ¿cuánto es el sueldo por días? Entonces cojo el valor, acá lo voy a hacer abajo. Acá cogería el valor del sueldo y lo dividiría por 25. Para saber cuánto me van a pagar
el día. O sea, acá está, 25. O sea, 25 no este 25, sino este 25. Para saber cuánto me pagan el día. ¿Sí o no? Me van a pagar 32.000. Pero yo necesito saber el sueldo por horas. Entonces, sería coger el valor del sueldo por día y dividirlo en cuántas horas me pagan al día. Y tengo un valor. ¿Sí o no? Si ustedes lo van a referenciar en una sola ecuación, van a hacer esto. El sueldo dividido los días trabajados dividido las horas trabajadas. Y me va a dar el valor. ¿Sí o no? Hay otra forma de hacerlo. Entre comillas sería, ojo, porque sería, no. Eso es que por eso les digo que eso es para hacerlo del tablero, porque acá sí no los confundo. ¿Sí o no? Entonces yo lo que hago aquí es dividir cuánto me pagan el día. O sea, divido por los días trabajados. Y aquí lo que hago es dividir los días trabajados por cuántas horas trabajé en cada día. ¿Cierto? Entonces acá tengo la respuesta de cuánto se le pagó a cada uno. Entonces la ecuación es el sueldo dividido los días trabajados, dividido esto. ¿Cierto? Otra forma de hacerlo es multiplicar los días trabajados por las horas. Vamos a ver si yo les explico. Los días trabajados por las horas me van a dar todas las horas que yo trabajé. Entonces, deme la respuesta de los días multiplicado por las horas trabajadas, me da esto, 200. Y aquí lo que yo hago es, deme la respuesta del sueldo dividido las horas trabajadas. Perdón. Deme la respuesta del sueldo dividido las horas trabajadas. Entonces tengo mis 400. Aquí lo hago con la multiplicación. ¿La multiplicación de qué? De los días por las horas. Los días por las horas para saber cuánto en totalidad de horas yo trabajé. 200. Y 800.000 lo divido en 200. Tal. Y aquí lo hago es con la división consecutiva. Sueldo dividido 25 dividido 8, que fue lo que yo hice acá, el dividido del dividido. Pero lo hayan entendido. Allá ustedes le tienen que aplicar. Aquí sí ya tienen que aplicar un poquito ya de matemáticas y de cómo sacan los valores. De hecho, en algún momento, si ustedes no saben cómo sale algún valor, obviamente, ¿qué pasa? Si tienen que hacer algún valor contable, referirse al contador y que por favor les dé la respuesta, ¿sí o no? Entonces, eso es más de ecuaciones. Por ejemplo, aquí el sueldo en euro. Yo tengo el peso en pesos, cuánto me pagan en pesos, el sueldo por hora. Entonces, lo que hago yo acá es hacer. Yo sencillamente lo que quiero hacer es que pues no todos los datos están, pues yo puedo crear otra tablita acá, pero acá colocar euro. Y lo mismo que yo hice en el ejercicio anterior es irme acá, pero entonces ya no es el dólar, sino voy a buscar aquí un euro. Perdón. Ay, no lo encuentro. Ah, sí, euro, el euro. Y me dice que está a 4.915. Entonces coloco 4.915 y entonces hago la ecuación acá de decir que yo sé cuánto vale la hora, entonces en pesos, entonces este valor dividido en cuánto está el euro. Y tengo un euro. 4.000 pesos es un euro. No, menos de un euro. Ay, perdón. Que no se nos olvide fijar C11, fijar F4. A mí se me está olvidando hoy. Qué pena, estoy en otro mundo, F4. Pero no es un dólar, meámosle decimales. ¿Listo? Entonces, 4.000 pesos es 0,8 euros, 3.000 es 0,6 euros, 4.500 0,9 y 30.000 si son 6 euros. Entonces le pagan, estos valores son los que le pagan por hora. Si su sueldo es de 1.500.000, acá es de 900, entonces aquí sabemos cuánto me van a pagar. Esta ecuación la necesitan ustedes saber para ver cuánto le pagan la hora a ustedes y hacer la multiplicación. Y cuando pues, son horas extras y todos esos valores. ¿Vale? Entonces, ustedes tienen que saber cuántos meses, cuántos días. Y obviamente uno trabaja casi siempre 25 días, 8 días a la semana.
Y si mi sueldo es de tanto, entonces divido por 25 y divido por 8. O multiplico 25 por 8 y divido el sueldo por la multiplicación. ¿Listos? Listo, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ay, mire, acá, bueno, acá como es un ejercicio que ustedes yo sé que ya habíamos hecho, entonces ese es el ejercicio de referencia absoluta que ya habíamos verificado, de referencia relativa que habíamos manejado, ¿sí recuerdan? Entonces está ese y creo que adelante está el de la tabla de multiplicar. Ah, no, ya no está la tabla de multiplicar. Entonces acordémonos que el costo, entonces sumar el costo más el incremento, pero cada uno tiene un valor. Entonces aquí yo tengo que sumar este más este. Entonces démonos cuenta que ahí tenemos para hacer 5 por 5, 25 ecuaciones. Pero voy a explicarlo otra vez. Pero si yo lo quiero hacer, lo puedo hacer de una forma. Puedo coger este más este. Y recordemos que este es el que referencio con F4 y Enter. ¿Cierto? Entonces aquí arrastro este. Y aquí luego el siguiente que sería este más este. Y ese lo fijo. Enter. Y arrastro. Pero entonces tengo que hacer 5 ecuaciones y arrastrar. Entonces recordemos que hay una forma de hacerlo mucho más rápido. Más este, bueno, así sucesivamente. Miren lo que me demoro. Hay una forma de hacerlo más rápido. Entonces es, hay una forma de hacerlo más rápido que es ubicarme en la primera casilla, decir que tengo que sumar, que si tengo que sumar este más este, y fijarme cuáles son tanto la columna como la fila que va a siempre estar fijada. Entonces yo me doy cuenta que los costos están en la columna B. Entonces esa es la que fijo con el signo pesos. Y los costos siempre están en la columna 5. Entonces lo fijo. Tengo el Enter y lo único que tengo que hacer es arrastrar hasta el final y doble clic. Y si yo me doy cuenta, tengo el ejercicio realizado. Mire, F2. Entonces, el costo más el incremento del jueves. Aquí tengo el costo más el incremento del miércoles. ¿Sí o no? Acordémonos rápido. Entonces, hago el ejercicio de la primera, este más este, y miro cuál es la fila, cuál es la columna que siempre va a estar referenciada. La B, puedo comprimir F4. Aquí me fijo todo, ¿no? No, aquí la 6 no, y aquí la B, y está bien. Y en el siguiente F4, todo no, la 5 sí, porque siempre va a haber la fila 5. Y le doy Enter. Recuerden que no puedo hacia diagonal, pero puedo, digamos, hasta hacia abajo y después irme todo hacia allá. Y tengo resuelta mi formulación. Y me verifico que esté bien, o sea, si está haciendo el costo más el incremento. ¿Vale? Esas son las de fijación relativa, que no fijamos absolutamente todo, sino algo. ¿Listo? Vale. Yo no sé esa por qué entró ahí. Y porque aquí ya vamos a empezar a mirar un elemento que es basado con funciones. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos bien? Miren que vamos un poco rápido, yo sé que vamos un poco rápido, pero es algo que pues que ya hemos trabajado y que nos va a servir para reforzar nuestros conocimientos. Y además pues me gusta porque el ejercicio fue diseñado en ese sentido, en ir mejorando lo que yo ya había explicado. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, nada de preguntas. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Ya aquí nosotros nos vamos a empezar a entrar en otros temas, porque pues aquí me dice que el costo total. ¿Cuál es el costo total? Si yo me gasté en pasaje esto y me gasté en una tasa de embarque esto, pues yo lo que hago es sumar el pasaje más la tasa de embarque y yo sé cuánto fue que me gasté. $265. Oh, aquí hay un error porque él no me va a dar hasta abajo. Tiene un error en la tabla, o sea, en cómo visualizo la tabla. Entonces acá sí tengo que arrastrar hasta donde es. Listo. Entonces tengo que arrastrar hasta donde es y me da los valores que se ha gastado si voy al San Pablo, si voy a Río, si voy a Caracas. ¿Listo? Si yo lo quisiera pasar a dólares, entonces ya sabemos que tenemos que colocar el valor en dólares multiplicado por
cuánto está cada dólar. Y Enter. No voy a arrastrar hasta el final, sino hasta aquí. ¿Qué me faltó? Fijar. Entonces, ¿qué voy a fijar? El B14. Me ubico en el B14 y F4. Para que los valores que yo voy a arrastrar se vean reflejados. Y el F4 volvemos otra vez al mismo tema, que es 4.940. Ya me olvidé, sí, 4.940. Bueno, ahí, 4.940. Y tengo el costo. ¿Listo? Y acordémonos que en esta parte entonces era donde vamos a empezar a implementar los valores de funciones rápidas, que son los que están acá, suma, promedio, contar, sí. Y me dice la suma. Entonces, no sé cómo lo quieran manejar, la tecla rápida, al shift igual, o seleccionar todos al shift, no sé. Entonces ustedes pueden aquí de una vez colocar la suma, ahí dar clic en suma, y él ya les entregó la suma de la E5 a la E11. Enter. Y tienen la suma del costo total para viajar a todos los destinos. Entonces tengo el total, ¿cierto? Recordemos que también podemos decir Alt Shift 0. Y ahí tenemos la suma. Entonces aquí vamos a empezar ya a utilizar funciones. ¿Listo? Y esas, las primeras funciones que vamos a utilizar son estas funciones que vamos a empezar a subir. Listo. La siguiente. Entonces, guardar. Listo. Vamos a utilizar todo el ejercicio. Entonces ya empezamos a... Miren cómo es de interesante. No le estamos dando dificultad a las tablas, ¿no? Estamos mejorando el conocimiento de las tablas. Entonces, resulta y sucede que ustedes acá, como aquí en Colombia, manejamos un sueldo. Recordemos que al sueldo también le descontamos. A este le descontamos a AFP, le vamos a descontar a su salud para saber cuánto voy a liquidar. Pero cada uno tiene un sueldo diferente. Pero los sueldos, los porcentajes de la AFP son el 12 y los porcentajes del salud son 7. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Hago el primer ejercicio, que es decir, la respuesta del descuento de AFP es el sueldo multiplicado por el 12%. Como es un valor fijo que está ahí arriba, entonces F4 y Enter. Arrastro. Ahí ya tengo el descuento que me van a hacer por AFP, o sea, ¿qué sería por ARL? Y este descuento sería el sueldo multiplicado por la salud. Multiplicado, ojo, multiplicado por la salud. Enter. Aquí entonces la persona, el operario allá puede modificar, el operario puede modificar, ay, estoy hoy perdido, perdóneme. El E1, recordemos que el E1, que es el de salud, el porcentaje va a ser fijo, F4. Enter. Listo. Es que no se nos olvide fijarlo, ya tenemos el fijo. Que ya él puede cambiar y decir, no, es que aumentó, ahora está el 8%. Pues miren, toda la tabla modifica. Listo, no es necesario, le damos el 7. El 7 y el Enter. Listo. Ahora sabemos que lo que yo voy a liquidar sería comúnmente tanto el sueldo menos el descuento de AFP, o sea, de lo que pago por menos el descuento de salud. O sea, mi sueldo menos los dos descuentos. Entonces, ahí ustedes lo hacen. Menos, ahí da igual. Listo, y tengo esos valores de 119 y tengo los valores acá. Listo. Entonces, tengo cuánto me van a liquidar. Entonces vamos a empezar a utilizar los elementos de acá, los de acá, los de las funciones, suma, promedio. Entonces a mí me dicen, bueno, ¿cuánto gana el mejor? Entonces yo necesito saber cuánto es el que mejor paga. Entonces, ¿cuál tengo que utilizar para el mejor? Entonces, el máximo. ¿De qué? Pues del líquido a pagar, o sea, de estos valores. Enter. ¿Cuánto gana el empleado peor pago? Voy a la función, el peor, o sea, el mínimo, el menor, mínimo. ¿De qué? De estos valores. Miren que yo no tengo que... Él ya tiene el mínimo y él está esperando que yo seleccione los valores. ¿Listo? Entonces, lo mismo, el promedio. Entonces, lo único que tengo que hacer es seleccionar, colocar el promedio y él en negrita está esperando que yo seleccione los valores. O sea, clic sostenido y selecciono. ¿Cierto? Ah, perdón. Dice que de los sueldos. Entonces, no son del líquido a pagar. Bueno, puede ser de los sueldos, o sea, puede ser de acá. Pero pues vamos a entender que es el sueldo a pagar general. Y en el último me dice, ¿cuál es el total a pagar de los sueldos? O sea, el total a pagar de los sueldos sería como la suma de todos los sueldos, suma. Mire que yo no estoy con elementos ahí pegados, sino estoy utilizando los promedios y estoy sacando acá. Bien.
Entonces tengo, y me dice que cuántos empleados tiene. Ojo, porque cuando yo voy a utilizar la de contar, la función de contar, aquí me cuenta números. Entonces, si yo cuento números, tengo que seleccionar números. Si yo selecciono empleados, me va a dar 0, porque los empleados son textos. Entonces, acá tengo que volver otra vez a referenciar que no son estos, sino que son estos, números. ¿Listo? 11. Acordémonos que yo, lo que les explicaba a las otras personas es que yo a este valor le puedo, entonces ya lo hicimos así sencillamente, ¿listo? Y yo lo que puedo hacer es seleccionar estos valores y a esos valores le puedo colocar un nombre. Entonces, líquido o liquidar, que son los valores acá. Entonces yo aquí fácilmente ya le coloqué esos valores liquidar. Entonces acá yo tengo que llamar ya no desde hasta, sino suma de liquidar. Suma no. Aquí me aparece el máximo. Entonces, de liquidar. En el siguiente me apareció. Entonces, eso es como yo aprendo a hacer el mínimo y escribo liquidar. Porque de pronto aquí los valores son pequeños y yo digo desde aquí hasta acá, pero pues si son grandes, pues yo selecciono toda la barra grandísima y ya lo único que tengo que hacer es llamar, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aquí me dice que el promedio. Entonces, el promedio de liquidar. Entonces, ustedes van encontrando como las soluciones más prácticas para los ejercicios que ustedes tengan. ¿Listo? Vale. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Aquí me voy deteniendo a ver si tienen preguntas. Si no, yo continúo. Listo. Estamos utilizando entonces las funciones más comunes. Y aprendimos que ustedes ya saben cómo es que sacan las funciones. Si ustedes quieren aprender más, entonces lo vamos a ver más a seguir. Aquí son funciones normales que constituyen a un rango. Listo. Listo. Vamos a la siguiente. No me olvidé guardar. Ir guardando, ¿no? Ahorita pues que sí, aquí ya están todas, ¿no? Liquidar. Funciones. Listo. Entonces, aquí miren este interesante. Entonces, dice que la nota, aquí ya es diferente como la anterior, ¿no? Dice que calcule el promedio de cada. Ahora, resulta y sucede que las funciones también son arrastrables. Las funciones también son arrastrables en el sentido de que yo puedo tener una función desde hasta y cuando yo la voy a arrastrar, él también va a modificar el valor. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, el promedio. Entonces, el promedio, acá, lo tengo acá, el promedio. Entonces, deme el promedio. ¿De qué? De las notas de... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Promedio. Listo. Ahí me sacó ya el promedio. Él entiende que yo le estoy diciendo el promedio en referencia a lo que está. Mire, sí, F, está bien. De la nota 1. De hecho, esto es lo que yo voy a hacer con ustedes. La nota 1, la nota 2, 3, 4 y el promedio. Y sale. Y aquí me sale el promedio. ¿Listo? Y yo al arrastrar, miren que la función también me arrastra. B7. En la siguiente es B8, E8. Porque me modifica. ¿Sí o no? Entonces, porque hace un aumento de columnas y en la formulación también me aumenta. ¿Listo? Entonces, yo puedo obtener la primera y arrastrar. ¿Listo? Dice el promedio más alto. Entonces, volvemos otra vez al más alto, al máximo. ¿De qué? De los promedios. Enter. El promedio más bajo. Entonces, sería el mínimo. Entonces, mínimo ¿de qué? De los promedios. Enter. El número de alumnos es. Entonces, ojo. Aquí yo les tengo que explicar una de contar, ¿no? Porque ya hay un contar y contará y bueno, pero ya les explico. Contar número, para no... Entonces cuento los números. Entra. 6 alumnos. Y ahora utilizamos una que es la nota más repetida. Entonces, esa no está acá. No es una función, porque no me aparece una repetida. Entonces, aquí hay unas funciones que fue que yo las expliqué en la de función, que es la de repetida. 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 No me cuenta, no me aparece. Repite. Uy, acá está la de moda, mire. Esta función está disponible para, bueno, devuelve el valor más frecuente o que más se repite en una matriz. Ay, esa me sirve. Entonces, moda es la función moda y me dice que ahí lo que yo tengo que seleccionar es un rango. Pero me dice que cuál es la nota más repetida, no el promedio, la nota. O sea que la matriz que yo tengo que seleccionar es esta. Desde la B6 hasta la E11, ¿sí o no? Y yo le digo, o sea, utilice la función moda y la función moda también funciona con un rango y me da a aceptar. Pero el rango era desde aquí hasta acá.
Ustedes van a tener que hacerme una pregunta, porque a mí la nota me da la más repetida es 5.9, pero aquí yo no veo ningún valor de 5.9. Porque resulta y sucede que estoy cometiendo un error de que estos valores, todos estos valores, no los estoy viendo con decimales, sino con enteros. Si yo le pongo el decimal, entonces me doy cuenta que sí, la nota más repetida es 5.9, 5.9 acá, 5.9 acá. ¿Cierto? ¿Hay otro 5.9? No. Entonces tengo 3 veces que se repite el 5.9, es la más repetida. ¿Cierto? Ninguna otra se repite tantas veces como esa. ¿Sí? Porque si yo no tengo decimales, tiendo a equivocarme y decir que la nota más repetida es 6. Y cuando veo que no es 6, sino 5.9. ¿Por qué? Porque lo estoy visualizando. Lo hago intencionalmente, y es intencionalmente, lo estoy haciendo rápido, pero es intencionalmente para que ustedes identifiquen pilas. Yo puedo tener que ahí me ve el 6, pero en realidad yo no estoy viendo los decimales. Y si no veo los decimales, tiendo a confundirme o a pensar que el ejercicio lo estoy haciendo mal o que se está haciendo mal. ¿Listo? Bueno, sigamos. ¿Pregunta? Seguimos con la función número 3. Entonces, Profe, un favor. dime. Es que no me fijé el último cuadro de diálogo de dónde se obtiene. ¿Cuál? ¿Este de la función? Sí, señor. Nosotros podemos obtener los cuadros de diálogo de aquí. Más funciones. Además, Aquí tenemos el fx, que es lo mismo, ¿cierto? Que es insertar la función. Y sin embargo, espérate un momentico. Y sin embargo, cuando nosotros aquí le damos, listo. Y lo que hacemos es en insertar función y presentamos las diferentes funciones. Me voy a tomar el atrevimiento de decirte que está en el video de la clase anterior. listo, Que es, profe, gracias. que es donde yo les enseñé a cómo se editan, entre comillas, y de dónde salen las funciones cuando yo necesito una ayuda de función. Vale, profe, gracias. Sin embargo, lo vamos a seguir aquí retomando. Ahora, mira acá. Perdóname, aquí donde dice fórmulas es insertar función y me parece que también la puedo sacar de acá o con la mayúscula F3. Mire, insertar función, sale. ¿Listo? O sea, tenemos 4 formas. O la mayúscula del F3. ¿Listo? Y es el cuadro que se permite, que es el cuadro de ayuda para funciones. Cuando yo no sé cuál es la función. Entonces, Fx acá, pestaña fórmulas, opción insertar función. O en inicio, aquí abajito donde dice más funciones. O Shift F3. ¿Listo? Muchas formas. Entonces, a Gracias. veces, por eso es que a veces las personas utilizan las teclas rápidas. Entonces, voy a hacer una fórmula. Uy, ¿cuál uso? Shift F3. Entonces ahí tengo la de moda, porque ya está la función. Si no tuviera nada, entonces él me muestra las ayudas y puedo yo seleccionar alguna. Entonces, máximo. Cuando yo le doy a aceptar, entonces obtengo la ayuda de los valores. ¿Vale? Súper. Listo, profe, gracias. Vale, no te preocupes. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las funciones. Mire que acá tenemos una tabla. Ya las tablas van siendo un poco más complejas. Miren, esto es importante. Esto es importante, muchachos. Por ejemplo, en los anteriores ejercicios, yo desarrollé una tabla, ¿sí? Entonces, en el Excel tenemos muchas funciones. Primero, si nos contratan o nos llaman, ¿para qué? Para llenar tablas, ¿sí? Venga, llene la tabla. O si por lo menos nos contratan, no, mire, es que la tabla ya tenemos una tabla de datos, yo necesito que usted me extraiga la información, extraer la información. Por eso nosotros utilizamos, entonces, en primera esencia, es hacer una tabla, que es el formato, es la forma. ¿Cierto? En las otras es hacer tablas, utilizando funciones o hacer tablas, ¿cierto? Funciones. Y la otra es extraer de una tabla datos. Por eso aparecen acá lo que se llaman las gráficas, las tablas dinámicas, porque son elementos que me permiten extraer información. Y yo lo voy a hacer, por ejemplo, ahorita, y cuando veamos las tablas dinámicas, yo se los voy a presentar ahorita, extraer datos, pero con fórmulas. Y lo que hacen las tablas dinámicas es evitar la formulación y traerle las tablas sin que usted necesite escribir una fórmula, sino más práctico.
Pero aquí lo vamos a aprender con fórmulas. Entonces me dice, ¿cuántos clientes hay en la tabla? Ojo, yo les voy a explicar porque, teniendo en cuenta el ejercicio anterior y la pregunta de nuestra compañera, fue que cómo yo sacaba. Entonces yo puedo decir formular o acá. Entonces resulta y sucede que yo también puedo ir escribiéndolo. Entonces yo le voy a escribir más y yo sé que la función que me permite contar es una función que se llama contar. Contar. Pero miren que yo me encuentro con varios contar. Entonces, aquí voy a hacerte el ejercicio, gracias a la pregunta que hiciste de las fórmulas, porque yo estoy escribiendo y me aparecen varios contar. ¿Sí? Entonces yo no sé cuál me va a servir y miren que para el ejercicio, créanme que estos ejercicios los tengo así y están de esa forma para que me sirvan para la explicación. Entonces, yo vi en el anterior que el profesor utilizaba una que estaba acá, que era contar número, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy aquí en el ejercicio, yo veo una que dice contar, que es la primera, contar sencilla, y me dice cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Ah, esa era la que estábamos utilizando. Quiere decir, ojo, que si yo voy a utilizar esta función, tengo que seleccionar celdas que contengan números. ¿Sí o no? Entonces, aquí tendría que utilizar esta función y seleccionar alguna que tengan números para contar cuántos hay. ¿Listo? En la siguiente me dice contar blanco. Entonces, cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. En blanco, ¿cómo así? Sí, miren, acá hay celdas que están en blanco, en región. Porque resulta y sucede que yo aquí puedo contar cuántas celdas están desocupadas, cuántas están, cuántas están libres. Hay otro que dice contar. Entonces, miren que yo estoy aprendiendo, no estoy utilizando aquí la de ayuda, sino me estoy valiendo de lo que me aparece acá. Puedo bajar, entonces contar, sí, cuentan celdas de una condición, de, de un rango con unas condiciones dadas, ya la vamos a ver más adelante. Contar, sí, conjunto, cuando son varias condiciones dadas. Aquí un contará, pero es contar, pero con la A, y dice cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces aquí me cuenta sin que sea o número o que sean vacías. Entonces yo esa la puedo utilizar, contará, y aquí sí puedo seleccionar las personas, miren, enter. Que si yo utilizo contar solito, el valor que yo tengo que identificar, si yo identifico las personas, no me cuenta. ¿Por qué? Porque contar solito cuenta son números, ¿cierto? Yo seleccioné aquí letras, entonces yo tengo que seleccionar números. Entonces aquí sí ya tengo la respuesta. Aquí, y contará, si no le importa si sean números, letras, cuenta desde que tenga algo. ¿Por qué? Porque si la celda está vacía, no la cuenta. Y acordémonos, pilas, porque en la celda usted la puede ver vacía, pero puede tener un espacio. Recordemos que el espacio es un carácter. Entonces, ahí el espacio lo cuenta. ¿Listos? Entonces, aquí yo me valgo de lo escrito, ¿cierto? Lógicamente también puedo buscar acá y, perdón, ubicarme en una celda y llamar la función Shift F3 y entonces todo lo que tenga que ver con contar. Contar. De hecho, esas de contar son muy financieras, ¿cierto? Entonces contar, pero que me busque todas. Entonces, de hecho ahí encontró altísimas, ¿no? Entonces, por aquí las tenemos, un ejemplo. Entonces, yo aquí me busco las funciones contar. Aquí las encontré. Entonces, aquí lo mismo, contar. Entonces, acá abajito me dice, cuente el número de celdas. Contar blanco, cuenta el número de celdas en blanco. Contar sí, cuenta el número de celdas bajo una condición dada. Contar sí, bajo varias condiciones dadas. Contará, cuenta las celdas no vacías. Entonces, con la función de ayuda o mientras vamos escribiendo. Súper, ¿vale? Aquí lo que tenemos y que estamos aprendiendo, ¿por qué? Pues estamos aprendiendo es cómo me puedo defender yo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque todos los ejercicios son extremadamente diferentes. Siempre vamos a tener un ejercicio diferente. Entonces aquí, ustedes lo han visto a lo largo de cada uno de todos los ejercicios son diferentes. Y perdón, y perdón que lo haga claro, y la necesidad es diferente.
¿Por qué? Porque el jefe le dice a uno, no, pues cuénteme, yo necesito, pues tengo la fiesta de disfraces de los niños, entonces yo necesito saber es cuántos niños voy a invitar, pero obviamente que sean mayores de 5 años, o yo no sé, no sé, hay menores de 18. Entonces cuénteme cuántos son, entonces eso ya ahí empezamos a más adelante a mirar eso. Listo. Total de montos, me dice el total, ahí el jefe me está diciendo, yo necesito saber cuál es el total de montos. Entonces el total de montos utilizo la función suma y voy y miro cuáles son los montos. O sea, monto es este. Entonces selecciono los montos. Enter. Promedio de los montos. Entonces repetitivamente otra vez. Promedio y selecciono los montos. Todos. Listo. Ahí está el promedio. El monto máximo cancelado. Entonces el máximo, ¿no? Recordemos que es máximo cancelado. Entonces montos. Ay, que yo hice algo mal. Aquí. Entonces máximo. Máximo y selecciono los rangos. Me pasé. Entonces puedo aquí con este cajoncito, acá, enter. El mínimo cancelado. Otra vez vamos con el mínimo cancelado. El mínimo de los montos. Enter. Listo. Ahora me dice el año que se solicitaron más productos. Entonces miren lo que ahí se hace en esta tabla. Es súper interesante. Que en el año que se solicitaron más productos. Entonces lo que hicieron fue que por producto le colocaron un año de apertura. Entonces, yo lo que puedo hacer es mirar, aquí están los años, y lo que yo puedo utilizar es ese ejercicio de la moda y mirar cuál es el año que más se repite. Y el año que más se repite es en el año que más productos se pidieron. ¿Sí? Entonces yo también puedo colocarle a ellos valor un mes o un día y yo colocar el valor que más se repite. Entonces, por consiguiente, yo tengo aquí más y voy a utilizar el valor moda. ¿Listo? Moda 1, moda varios. Entonces yo puedo tener moda 1 y selecciono los años. Entonces él me está reflejando a mí cuáles son los años más repetidos. Enter. Entonces me aparece que 1997 es el año en el que más se vendieron. ¿Por qué? Es el año que más aparece repetido. ¿Vale? Entonces estamos haciendo eso. Ahora, cuente cuántos clientes no tienen región. Ay, yo me acordé que el profesor ahorita hace como 5 minuticos encontró por ahí una de contar. Vamos a escribirlo más, contar, y me aparece un contar blanco. Ay, contar blanco. Me cuenta cuál de las celdas está vacía, en blanco. Uy, esa me va a servir porque yo necesito saber cuántos no tienen región. Entonces la utilizo, doble clic y selecciono los valores y me aparecen que 4 de las personas no tienen región. Vamos a mirar a ver. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Valores que no contienen región. ¿Listo? Solo me dice cuántos, no me dice que los muestre, porque recordemos que nosotros aquí ya podemos utilizar filtro, que eso ya lo aprendimos con el profesor. Entonces vamos a colocar el filtro y yo voy a colocar un filtro y sacar las vacías. Vacías. Entonces tenemos solo las 4. ¿Sí? Aquí ya sí las puedo referenciar. Acordémonos que estamos retomando. Miren, ¿sí ven? Que en mi ejercicio yo voy mostrando lo que ya habíamos tomado. Entonces hay un ejercicio donde nosotros mostramos filtros y ordenamientos y todo eso. También podría ordenar. Las podría ordenar. Entonces, pero bueno, acá está filtrado. Aquí voy a seleccionar todos. Y las puedo ordenar, ¿no? Las puedo ordenar de menor a mayor, de A a la Z. Entonces me parece de la esta y obviamente por última me van a aparecer las vacías. Aquí también podría ordenar por orden de menor a mayor. ¿Sí o no? Y entonces acá tengo 97, 97, entonces sé que el 97. Esas son las formas y yo ya aquí voy utilizando mis ejercicios de filtro y ya con tablas que tengo determinadas poder obtener elementos. ¿Vale? ¿Sí? Sí, entonces aquí es súper, súper, súper interesante lo que se está manejando. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir con la siguiente función y vamos a darle guardar. Listo.
Otra forma, otra tabla. Ojo, esta tabla está larguísima. No es hasta ahí nomás. Bueno, no, no, es otra que es más adelante larguísima. Entonces, tenemos el nombre, la dirección de la persona, la empresa, el sueldo, el país a donde es y el número de hijos. Entonces, el total. Entonces, el total. Yo sé que es muy repetitivo, pero nos va sirviendo. El total. Entonces, la suma. ¿De qué? Del sueldo. ¿Cierto? Del precio. Lo único que tiene sueldo es este. Ojo con lo que yo voy a hacer. Selecciono la primera y Shift Control hasta abajo. Shift Control me permite llegar hasta la última celda y seleccionarlas. Selecciono la primera, Control Shift, mantengo comprimidas y la flecha de desplazamiento hacia abajo. ¿Listo? Y Enter. Número de empleados. Entonces, en el número de empleados, vamos. Entonces, número de empleados. Entonces, ¿cuál utilizo? Si la de contar o contar o contará. Entonces, pues no sé. Ahí tengo los sueldos. Utilizo la de los números y lo mismo. Me ubico en la primera y selecciono los sueldos. Como todos los sueldos están llenos, entonces yo sé cuántos empleados. Enter. O contará. Entonces escribo más. Contará que me cuenta rangos y ahí sí selecciono el valor, que sean los nombres desde aquí, Control Shift hasta abajo, Enter. Ojo porque cuando vamos a utilizar ese Control Shift hasta abajo, si hay celdas vacías, no aplica, mire. Me aplica hasta que llegue a una celda vacía, con Control Shift abajo. Cambio, si no tengo ninguna vacía, sí me llega hasta el final. Entonces, tengan cuidado, pendiente. ¿Por qué? Porque aquí me va a decir sueldo más alto. ¿Cuál es el sueldo más alto? Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Máximo. ¿De qué? Pues de los sueldos. Enter. Sueldo más bajo. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Mínimo. ¿De qué? De los sueldos. Entonces me ubico en la primera y sueldo. Y si ve que nos vamos, de hecho, en el ejercicio que yo les estoy dictando, lo estoy haciendo un poco más rápido porque es más práctico. El promedio de los sueldos. Pues, otra vez el promedio y selecciono los sueldos, perdón. Enter. No olvide el Enter. El Enter es una herramienta que en el Excel me dice, hágalo. Y el Escape, deténgase. ¿Cierto? Promedio del número de hijos. Entonces yo tengo que seleccionar el promedio, pero aquí seleccionamos son el número de hijos. Enter. Entonces tenemos un promedio de 3 hijos. ¿Cuántos empleados no tienen dirección? Entonces miren, aquí yo puedo utilizar el más contar blanco, pero me dice el rango, entonces miren, si yo me ubico en el primero y empiezo Control Shift hacia abajo, me llega hasta los espacios. Entonces aquí sí les recomiendo que lo arrastren porque tienen que arrastrar el último que está en blanco para que lo cuente. ¿Vale? Entonces no, a veces no es tan práctico el Control Shift hacia abajo si hay espacios. Alguna vez una niña me preguntó que si había un comando rápido para hacerlo. No, no, no. Yo a veces lo que hago es que me ubico acá, por ejemplo, miren lo que yo voy a hacer, pero esto no es práctico, pero pues, hasta de pronto. Entonces, aquí me dice que contar blanco y que me escriba el rango. Entonces me ubico de aquí, Control Shift hasta abajo. Y lo que hago es coger el cuadrito y ahí sí seleccionar las direcciones y Enter. ¿Cierto? Tengo que mirar cuáles están llenas y seleccionar la de al lado. Pero pues allá. ¿Y cuál es el número de hijos más habitual? Más habitual, acordémonos, el más común. Y ojo, porque también empezamos a encontrar palabras que son comunes. En el otro se dice repite, el que más se repite, el más frecuente, y aquí utilizamos el más habitual. Por eso esa función se llama moda. ¿Por qué se llama moda? Porque la moda es lo que más se pone la gente, lo que más común usted ve, está de moda. O sea, lo que más se pone la gente. Entonces utilizamos moda 1, y seleccionamos el número de hijos. Quiere decir que es el número que más se repite. En este ejercicio es el 2, más se repite. ¿Listo? Vamos a darle guardar y vamos a la siguiente función. Listo. En la siguiente función, lo mismo. Pero ojo, porque aquí tenemos un error, no un error, sino aquí tenemos un de esto que nos falta sacar los descuentos. Ah, no, eso es fácil. Mire, el descuento de AFP, ¿qué pasa? Que aquí ya no es un descuento en su totalidad, cada persona tiene un diferente descuento de AFP. Entonces, no, ya me había explicado el profesor que para sacar el descuento es, vamos a volverlo más grande porque yo veo que no, como que no se ve mucho. Es que, vamos a volverlo más grandecito.
Entonces, aquí más grandecito para que ustedes vean. Entonces, yo me ubico en el descuento, en el primero, el descuento AFP, y sé que la respuesta es el sueldo por el descuento de AFP. Ese valor ya lo tengo y lo único que hago es doble clic y él ya llega hasta el final. El descuento de ISAFRE es decir, el sueldo por el porcentaje del ISAFRE. No, ahí no tengo que fijar, perdón, ahí no fijo, porque para cada uno, entonces enter, y ya tengo el descuento. Y el sueldo liquidado, vamos a saber que es el sueldo menos el descuento de AFP menos el descuento de ISAFRE. Entonces, en algunos datos, pues tengo que llenar tablas en el dato para obtener respuestas. Entonces, recordemos que el descuento de AFP, sueldo por el tanto. El descuento de ISAFRE es el sueldo por el porcentaje de ISAFRE y el sueldo liquidado es el sueldo menos el descuento menos el ISAFRE. Entonces, acá me dice que calcular. Entonces, lo mismo. El total de descuentos, o sea, yo necesito saber cuánto fue el total de descuento de AF, entonces, el total, o sea, la suma de el descuento AS. Entonces, de este, control shift hasta abajo, enter. Entonces, me dio cuál fue el total. Calcule el promedio del descuento ISAFRE. Entonces, allá otro necesita el promedio del descuento ISAFRE y hasta el final, control shift hasta abajo y enter. Y tenemos el descuento. Calcular el sueldo más bajo. Entonces, el mínimo. Más alto, perdón. El más alto, máximo. Y yo lo puedo cambiar. ¿Qué hizo? Perdón. Aquí calcular el máximo, pero de los sueldos. Sueldo liquidado o sueldo base. Sueldo base. Entonces, desde acá hasta acá. Enter. Entonces, ahí nosotros vamos obteniendo. Calcular el descuento más bajo. Ahora sí es el mínimo. El mínimo del descuento AFP. El descuento AFP. O sea, desde acá. ¿Listos? Bueno, entonces, digamos, ¿cuál es el promedio de ISAFRE más recurrente? Corra la moda. Entonces, moda 1 del ISAFRE más recurrente. Entonces, este porcentaje acá. ¿Sí? Ahí seguimos, repite y repita, y entonces uno va aprendiendo. ¿Cuántas personas no tienen información de ubicación? Entonces, el profe me enseñó la de contar blanco. Contar blanco. Y me dice de ubicación. Entonces, acá, pero acordémonos que tengo que, este sí no puedo hasta abajo, entonces, hasta la última, y T. Entonces, enter. Entonces, ¿cuántos no tienen ubicación? 7. ¿Y cuál es el sueldo líquido más bajo? Entonces, más bajo, entonces debe ser por acá el mínimo, pero el más bajo del sueldo líquido, o sea, desde acá hasta el final. Entonces, miren que nos vamos. Y créanme que cuando ustedes necesiten en ese ejercicio, es que el jefe les va a decir, venga, ¿cuál es el que más baja? Sí, y les va a sacar una tabla y les va a poner a hacer el ejercicio, entonces ustedes empiezan, no, es que aquí, lógico, yo puedo decirles a ustedes aquí, seleccionar todos y recordemos que abajo tengo el promedio, que es 401.840, el recuento son 50 valores, el recuento, listo, el mínimo valor es 210, el máximo valor es 636.000, la suma da 20.900, porque tengo las respuestas para dárselas rápidas, pero si yo las tengo que sacar en un informe, utilizo estas funciones. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Yo sé que ya vamos más rápido. Y aquí vamos a tener en cuenta que yo puedo nuevamente tener las funciones y arrastrar las funciones. No solo una sola respuesta, sino funciones. Recordemos que las filas corresponden, esta fila corresponde o sea, son relacionales, ¿no? Esta fila es relacional. Esta fila es relacional. Esta fila es relacional. Entonces yo tengo valores que se relacionan. O sea, solo la fila 6 corresponde a la fila 6. No necesito ver más de la otra fila, sino la 6. La 6 es de la 6. ¿Cierto? Entonces, total mensual. ¿Cómo es el total? Entonces vamos a hacer el ejercicio. La suma
de los vendedores. Vendedor 1, vendedor 2 y 23.3. Ahí está bien. Enter. El promedio. Ojo, aquí en el promedio. Entonces, ¿cuál es el promedio? Pues del vendedor 1, del 2 y del 3, no más. Enter. ¿Cuál es la venta más baja? Entonces, el mínimo, ¿pero de qué? De los 3 vendedores. Ahí toca ir corrigiéndola porque él va a coger todos los valores. Y el valor más alto, entonces tengo la suma del máximo y tengo los 3 valores. Enter. ¿Listo? Y en el vendedor hay algunos vendedores que no tienen. Entonces, contar blanco no aparece ahí. Más contar blanco. Pero de los 3 vendedores. Enter. Ya tengo los primeros. Obviamente lo único que tengo que hacer es arrastrar hasta abajo y ya. Miren que acá tengo unos vacíos, entonces acá sí me contó el vacío. Y tengo los valores de una tabla teniendo en cuenta vendedor 1 y vendedor 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Listo. Aquí vamos a hacer entonces el ejercicio que tanto me han pedido, que es realizar gráficas. Entonces vamos a hacer este ejercicio aquí para realizar gráficas. ¿Por qué yo no había explicado el realizar gráficas? Porque a veces no sabemos cómo realizar una gráfica. Entonces, sencillamente, lo que más nos importa en realizar una gráfica es tener unos valores. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a realizar unos valores, yo tengo unos elementos que se llaman insertar. Y yo tengo gráficas, de columnas, tengo gráficas de línea y tengo gráficas, estas se llaman de círculo o anillos. ¿Sí? Son diferentes elementos de gráficas. Diferentes elementos de gráficas. ¿Listo? Estos son los más comunes. Barras, líneas. Lo más importante de estos valores es que el de barras es una secuencia que corremos entre un valor X, él va a aumentar. Entonces, lo más importante de realizar nosotros una gráfica es poder seleccionar o saber seleccionar los valores. Vamos a empezar con la primera gráfica, que es seleccionar estos valores del mes. Entonces, ¿cuánto vendió, dependiendo del mes, cuánto vendió el vendedor 1? Febrero, tanto, marzo, nada, abril, tanto, mayo. Entonces, cuando yo le voy a dar insertar una gráfica, aquí me va a decir que me muestren las recomendadas. Y es sencillo porque, miren, dependiendo de cada mes, enero, yo obtengo un valor que es lo que ha vendido cada uno. Porque él sabe que vendedor 1, mes, la palabra mes y la palabra vendedor 1 son los títulos. Porque pues nosotros lo vemos, vendedor 1 y hay valores. Entonces, la primera es un nombre y la segunda valores. Entonces, hay valores, entonces hay valores. Entonces tengo en enero hasta donde llegó. Miren los diferentes gráficos. Es que no hay que, por eso me encanta hacerlo con mi ejercicio. Miren los diferentes gráficos. Yo tengo el de barras y sé que el de las barras me va mostrando unas barritas que aumentan dependiendo de la cantidad que yo vendí en enero. El lineal. Lineal es una línea consecutiva, ojo, porque si no hay ventas, la línea no ya deja de ser consecutiva, a no ser de que bajara a cero, ¿cierto? Que es como lo que estamos acá, que son áreas apiladas. Miren, áreas apiladas. Y ojo, en esta explicación yo me puedo referenciar el gráfico de columnas, perdón, porque tengo a alguien. Pensé que alguien está preguntando. Entonces, tenemos las diferentes definiciones. Gráfico de columnas. Es un gráfico de columnas agrupadas, se usan para comparar valores entre algunas categorías. Úselo como orden de categorías, no sea importante. Listo. Lineal. Gráfica lineal se usa para mostrar tendencias en el tiempo, años, meses y días, y por categorías, contarle un orden importante. Recordemos que una línea es una secuencia de puntos. El de áreas apiladas se usa para mostrar relaciones de partes. Tenemos este. Entonces lo que hace es, ¿qué hace esto? Que da un total, él suma todos los valores, en totalidad los suma, y dependiendo de cada que vendió, saca un porcentaje, ¿cierto? Entonces vuelve todos los valores una totalidad y saca los para. Y tenemos otro, pues que es uno de embudo, pues obviamente que me muestra las tendencias de menor a mayor. Sí, tenemos ahí que va igual, pues de enero a enero, pero
que representa las fases del proceso. Súper. Miren, con esto sí ven que me queda mucho más práctico explicarles a ustedes gráficas. Entonces, entonces yo tengo una gráfica, la selecciono y ojo con lo que va a pasar. Ah, bueno, acá tengo todas las gráficas. No, todas las gráficas. Acá tengo todas las gráficas, sí. Entonces yo puedo ya mirar las lineales, pero hay unas lineales que son acá sí, hay otras lineales que son en 3D, sí, las de línea, pero pues las que más utilizamos y aquí yo lo que voy modificando es cómo se va viendo. Mire, entonces yo voy a utilizar las de 3D, acá, las de 3D que me pareció bonita y le doy a aceptar. Entonces tengo una gráfica. Ojo porque recuerden que cuando yo les dije a ustedes que uno insertaba valores, siempre los coloca encima de la gráfica. Entonces mire, yo puedo insertar acá una gráfica y tener esta gráfica. Y cuando yo tengo la gráfica, me aparecen las pestañas de diseño de gráfica y la pestaña de formato. Entonces aquí yo puedo cambiar el formato y puedo cambiar el diseño. Cambiar el diseño es colocarle, miren, acá tengo los diferentes valores. Tengo este interesante, este me pareció bonito, donde tengo los diseños de la gráfica. Y yo puedo cambiar también algunos de los formatos. ¿Sí? Como también puedo seleccionar alguno de los elementos, ojo, porque todos los elementos son separados. Acá está el título, acá está otro valor, acá está el fondo general. Y cuando yo le doy clic derecho a alguno de los elementos, me aparece acá un formato de área. Ese formato me va a poder modificar alguno de los elementos. Acá me está diciendo que estoy seleccionando el formato del área de la gráfica. Y le puedo colocar un relleno, degradé, y miren que es el de atrás. Aquí puedo seleccionar el título y me dice formato del título y utilizar un color sólido. Y todos los valores, ojo, aquí me puedo seleccionar cada uno de los valores o todos los valores. Lo mismo el texto. Entonces, cada elemento es por separado, yo lo puedo modificar cada uno. ¿Listo? Entonces yo puedo obtener una gráfica. Y la última parte de explicación, la última parte de la explicación, aquí yo hice solo, aquí tenemos solo el vendedor 1, ¿no? El vendedor 1, no más que el vendedor 1. Pero resulta y sucede que el jefe necesita ver todos los vendedores. Entonces, mire, yo ahí hice el ejercicio con el vendedor 1. Pero el vendedor, esto se puede hacer. ¿Por qué? Porque son valores que se relacionan. Ojo, yo no puedo seleccionar por aquí todos los valores porque en uno es el total, el otro es el vendedor acá. ¿Cómo va a ser una gráfica? ¿Sí? Sino yo tengo que colocar o seleccionar elementos que se relacionan. Yo no puedo graficar, por ejemplo, cuánto se gana cada persona y cuántos hijos tiene. No. Entonces, aquí sí, porque me dice por vendedor, por mes y me está dando un monto. Entonces ahí sí yo le puedo dar un elemento de insertar. Vamos a la gráfica recomendada, que es súper chévere. Entonces, miren, me aparece una gráfica donde me aparece por mes, enero, febrero, marzo. En marzo, por ejemplo, me aparece que el vendedor 1 no vendió nada. Hay uno que yo necesito saber, pues, la totalidad, ¿sí? Saber cuánto me vendió el vendedor 1 más el 2 más el 3 y me vaya haciendo una referencia. Entonces, des en cuenta que yo aquí voy buscando es la necesidad que tenga de expresarme en la gráfica. Puedo yo también seleccionar alguna, sin importar, y en el momento que yo la tenga, pues cambiar, miren, cambiar el tipo de gráfica. Entonces ya, acá sí ya necesito un poquito el apilado, miren, ¿listo? Y tengo una recurrencia que aquí la estoy viendo por enero, febrero, marzo, abril, pero yo puedo cambiar y verlas es por vendedor 1, vendedor 2 y vendedor 3 aquí. Miren, por mes o por vendedor, por mes o por vendedor. ¿Por qué? Porque estoy viendo o para un lado o para el otro. Y estoy viendo el vendedor 1 cuánto vendió en enero, febrero, marzo, abril, mayo. También lo puedo ver acá, sí, ¿no? No lo puedo ver tampoco en apilada, sino la puedo ver aquí bueno, aquí en apiladas, aquí la estoy viendo en apiladas o separadas. Entonces lo mismo. ¿Listo? Entonces, por vendedor, por mes. Y el vendedor, mire, el vendedor 1 yo me di cuenta que en marzo no vendió nada, porque aquí está marzo. ¿Sí? Tranquilas, esto se puede aumentar. Esto lo podemos aumentar. Entonces, esto es lo que necesita un jefe. Un jefe no necesita la tabla ni nada, sino ver. Entonces, ve, todos fueron incrementando. Pero yo vi que el vendedor 1 no vendió en estos 2 meses. El vendedor 3 no vendió en este mes. Pero todos van incrementando. Listo, eso es por vendedor. Ah, no, pero es que yo necesito saber por mes.
Listo, mire, por mes como, bueno, pero siempre ha estado bajito el vendedor 3, miren, siempre veo entre los 3 gráficas, bueno, aquí marzo, y esos son los elementos y ejercicios que están solicitando los jefes para que nosotros podamos crear o generar gráficas. ¿Listo? Entonces, miren, ahí está súper los ejercicios que yo estuve, y miren, yo tapé hasta la tabla ya, yo la tapé, porque pues no necesito la gráfica, sino necesito la tabla. ¿Listo? Aquí podemos agregar diferentes elementos en la gráfica, ejes, tendencia, títulos, indiferente. Y vamos aprendiendo súper que podemos utilizar gráficas dependiendo de lo que nosotros tenemos en las tablas. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, no tenemos ninguna pregunta. Listo. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les pareció hasta aquí la clase? Bueno, a mí me encanta, a mí me encanta. De hecho, porque como yo mismo hice mis ejercicios, entonces me encanta ese desarrollo de las tablas. No sé si tengan alguna pregunta. La verdad me toca volver a mirar el video. Ay, bueno. Bueno, entonces... No, profe, tampoco. A mí también me toca repasar. Bueno. No se preocupen, es un ejercicio súper interesante. De hecho, a veces ustedes pueden tratar de hacerlo sin mirar el video. Y a tratar de acordarse. Y si en algún momento, pues, referenciar el video. Pero genial. Y eso les va a crear, recuerden que los ejercicios repetitivos nos crean habilidades. Y eso es lo que necesitan sus jefes, habilidad. ¿Vale? Porque yo sé que si en algún momento se les olvida algo pero ustedes dicen, uy, se me olvidó, pero yo sé que esto funciona de alguna forma. Entonces, les va a quedar más práctico buscar la solución. ¿Sí? Vale. Entonces, listo. Uy, no, súper. Voy a detener entonces la grabación y voy a subirla ya. La grabación la voy a subir ya y voy a calificar mientras desayuno, porque no desayuno. Entonces, voy a detener grabación. No sé si tengan alguna pregunta.